Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Teoría de Números. En esta ocasión seguimos estudiando los conceptos relacionados con el máximo común divisor y particularmente vamos a estudiar em, una propiedad muy interesante y muy útil que vamos a estar utilizando bastante a lo largo del curso, que es lo que se denomina la identidad de Besut. ¿Ok? Entonces, la identidad de Besut es un teorema. ¿Ok? Y está relacionado con el concepto de combinación lineal entera que ya habíamos visto en un par de videos anteriores. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que dice la identidad de Besut? Dice, si A y B son dos números enteros, no ambos cero, ¿verdad? Alguno de ellos distinto de cero, entonces existen U y B enteros tales que el máximo común divisor entre A y B se escribe como una combinación lineal entera de dichos números. Es decir, es A por un entero U más B por un entero B, ¿verdad? Para algún U y B entero. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la identidad de Besut. Cosa que es bastante interesante porque ya habíamos visto que en realidad no todo número se puede escribir como combinación lineal entera de otro, ¿verdad? Eso es bastante interesante. Si yo, por ejemplo, me pregunto, ¿el uno será combinación lineal entera del 2, el 4 y el 8? No. Este número no se puede construir multiplicando y sumando estos números. Por lo tanto, el uno no es combinación lineal entera del 2, el 4 y el 8. ¿Se fijan? Por lo tanto, no es algo trivial, no es que cualquier número se pueda escribir como combinación lineal de otros. Bueno, sin embargo, a pesar de eso, la identidad de Besut nos dice que el máximo común divisor entre dos números A y B sí es combinación lineal entera de A y B, ¿verdad? Y nos dice que existen un par de números enteros, U y B, tales que cuando yo multiplico A por U, y multiplico a ver por v y lo sumo, eso me da el máximo común divisor. ¿Ok? Que es el concepto de combinación lineal entera que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces vamos a demostrar esto y luego vamos a ver un ejemplo para que aprendamos a calcular esos coeficientes, que esto va a estar muy relacionado con el algoritmo de Euclides que vimos en el video anterior. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la prueba. La verdad es que la demostración es bastante sencilla y utiliza elementos de el algoritmo de Euclides que vimos anteriormente. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí demostración. ¿Ok? Y vamos a utilizarla. Bueno, como nosotros ya vimos en el algoritmo de Euclides, el máximo común divisor de A y B, el máximo común divisor de A y B es o corresponde al penúltimo residuo que se obtiene al ir utilizando, ¿verdad?, el algoritmo de la división, ¿verdad? Este de aquí es el residuo n-1, es decir, el penúltimo residuo, porque el último residuo, recordemos que era cero. Entonces, cuando llegamos a que el residuo es cero, el residuo anterior es el máximo común divisor. Entonces, si suponemos que Rn es el último residuo y es cero, entonces el residuo anterior, ¿verdad? Es el máximo común divisor de A y B. ¿M? Ahora, recordemos que cuando nosotros vamos obteniendo residuos, los vamos escribiendo por medio del algoritmo de la división, según lo que indica el algoritmo de Euclides, ¿verdad? Entonces, llega un momento en el que nosotros, ¿cierto? Calculamos el máximo común divisor entre el residuo n-3 y el residuo n-2. ¿Sí? En algún momento este máximo común divisor va a ser igual a esto, ¿cierto? Que son los residuos con los que nosotros nos vamos quedando. Entonces, nosotros utilizando el algoritmo de la división, ¿qué va a ocurrir? Que el residuo r e sub n-3 es igual a quién? A r sub n-2 por q sub n-1, ¿verdad? Más r sub n-1, ¿verdad? Tenemos algo de ese estilo. Entonces lo que uno hace después es calcular el máximo común divisor entre r sub n-2 y r sub n-1. Y hacemos algo muy similar. R sub n-2 va a ser r sub n-1 por q sub n más rn. Y aquí se supone que terminamos. Aquí se supone que este resto es cero, ¿verdad? Cuando este resto es cero, se termina el algoritmo de la división, se termina el algoritmo de Euclides, y entonces el resto anterior es el máximo común divisor, ¿verdad? Eso es lo que sucede finalmente.
¿verdad? Recordamos que esto nosotros lo vamos haciendo en todo momento. Vamos escribiendo los números por medio de el algoritmo de Euclides, o sea, el algoritmo de la división, y vamos escribiendo y vamos quedándonos siempre con el b y con el resto, ¿verdad? Según el lema. Entonces uno va escribiendo, escribiendo, hasta que llega una situación de este estilo. Obviamente, antes de esto, también sigue ocurriendo lo mismo, ¿no? Aquí vamos a tener antes, por ejemplo, el residuo Rn-4, y este va a ser lo mismo que el residuo Rn-3 por Qn n-2, ¿verdad? Más Rn-2, ¿verdad? Ese es el paso anterior. Entonces, lo que nosotros hacíamos acá era escribir con el algoritmo de la división el Rn-3, Rn-2, que es el que escribimos acá. Y después con este pasamos al último y este se supone que tiene resto cero. Entonces nos quedamos aquí con el penúltimo resto. ¿Se fijan? Pero aquí el chiste del algoritmo de Euclides es ir escribiendo todo el rato los números utilizando el algoritmo de la división. Bueno, ¿cuál es el chiste? Nosotros queremos demostrar que el máximo común divisor es una combinación lineal entera de A y B. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Bueno, como el máximo común divisor es este de acá, es SRn-1, fíjate, lo que voy a hacer es despejarlo de esa penúltima ecuación. Si yo lo despejo de esa penúltima ecuación, me va a quedar que R sub n-1, que este de aquí es el máximo común divisor, es igual a ¿quién? Es igual a R sub n-3 y el R sub n-2, Q sub n-1 pasa restando, menos R sub n-2, Q sub n-1. Y me queda algo de este estilo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que este R sub n-2 que me quedó aquí es el residuo, fíjense bien, es el residuo del paso anterior. Entonces ahora fíjense, del paso anterior yo podría despejar ese R sub n-2, R sub n-2, que ahí me va a quedar como R sub n-4 menos R sub n-3 por Q sub n-2, y ese lo podría venir a reemplazar acá. Entonces, al reemplazarlo, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que R sub n-1, que es de alguna manera el máximo común divisor, es igual a R sub n-3 menos, voy a poner primero el Q sub n-1, por R sub n-2, que es esto que está acá. Es R sub n-4 menos R sub n-3, Q sub n-2. Y me queda algo de ese estilo. Fíjense que si aquí nosotros operamos un poquito, fíjate lo que vamos a tener. Aquí tengo R sub n-3, ¿verdad? Esto es R sub n-3. Aquí, ¿qué me queda? Menos Q sub n-1, R sub n-4, menos Q n-1, R n-4. Y después aquí me queda Q sub n-1. Ahí fíjate que es menos con menos, así que aquí pasa más Q sub n-1 por R sub n-3 por Q sub n-2. Al hacer esto, fíjate que tengo R sub n-3 ahí y tengo R sub n-3 ahí. Entonces puedo factorizarlo y me queda R sub n-3 factor de 1 más Q sub n-1, Q sub n-2 menos, y aquí este que está acá, que es el Q sub n-1, R sub n-4. ¿Verdad? Y nos queda de esa manera. Entonces, fíjate que aquí ocurre algo interesante. ¿Ok? Aquí ocurre algo interesante. Todo esto que está aquí es R sub n-1, ¿verdad? Es el máximo común divisor. Entonces, fíjate lo que ocurrió. Esta fue la expresión que nosotros obtuvimos al despejar el máximo común divisor del penúltimo paso. Y fíjate que aquí aparece el resto n-3 y el resto n-2, ¿verdad? Al usar el resto del paso del antepenúltimo paso, reemplazamos y al hacer eso, fíjate lo que sucede. Ahora, en esta nueva expresión del máximo común divisor, aparece el Rn-3 y el Rn-4. Y antes aparecía el n-3 y el n-2. O sea que al hacer este reemplazo desapareció el n-2 y me quedó el n-3 y el n-4. Fíjate que esto es muy curioso, porque ¿qué es lo que está sucediendo finalmente? Que el resto n-1
primero quedó escrito en función del R-2 y del Rn-3. Al hacer el reemplazo, el mismo máximo común divisor quedó escrito en función del Rn-3 y del Rn-4. ¿Se fijan como que retrocedimos un paso atrás? Bueno, resulta que si ustedes siguen haciendo esto, va a seguir ocurriendo lo mismo. Si ustedes vuelven hacia atrás al paso anterior y reemplazan, les va a quedar escrito el máximo común divisor en función de R-4 y Rn-5. Y después entre Rn-5 y Rn-6. O sea, como que ustedes van a empezar a regresar hacia atrás. Y esto lo van a poder seguir haciendo y seguir haciendo y seguir haciendo y seguir haciendo hasta que lleguen al primer paso. Y el primer paso estaba escrito en función de A y B, ¿verdad? Entonces, finalmente, este Rn-1 me va a quedar como una combinación lineal de A y B, que es justamente lo que nosotros queríamos demostrar. ¿Se fijan? Entonces, este mismo proceso que estamos haciendo acá, ustedes como que van hacia atrás, se regresan y se regresan y se regresan y se regresan hasta que lleguen al primer paso. O sea que aquí en la identidad de Besut como que vamos hacia atrás, al revés del algoritmo de Euclides, y hasta cuando lleguemos al inicio, nos va a quedar el máximo común divisor escrito en términos de A y B. Entonces, efectivamente, va a ocurrir que el máximo común divisor entre A y B es una combinación lineal entera de dichos números. ¿Se fijan? Y esta es la demostración. ¿Ok? Aquí termina la demostración. Es un poco extraño esto que estamos viendo acá. Probablemente ustedes digan, "Ah, ¿y esto qué cosa más extraña? ¿Qué demostración más rara?" Pero la verdad es que la demostración es bastante interesante porque nos dice efectivamente cómo encontrar esa combinación lineal. ¿Verdad? Nos dice cómo encontrarla. Nos dice que para poder pillarla tenemos que regresar hacia atrás en el algoritmo de Euclides. Es como el proceso contrario al algoritmo de Euclides. A ver, vamos a hacerlo entonces. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a venir acá al lado y vamos a calcular el máximo común divisor. Creo que en el video anterior ya lo habíamos hecho. El máximo común divisor entre 442 y 94. ¿Verdad? Ese ejercicio creo que lo habíamos hecho. Si mal no recuerdo, esto daba 2. ¿Mm? Bueno, vamos a calcular el máximo común divisor usando el algoritmo de Euclides. ¿Ok? Entonces el algoritmo de Euclides me permite ir desde el inicio hasta el final, que es cuando encontramos el máximo común divisor. ¿Ya? Al final vamos a encontrar el máximo común divisor. Y para encontrar la combinación lineal que nos dice la identidad de Besut, vamos a tener que regresarnos hasta volver al inicio. Entonces va a ser como el paso contrario. ¿Se fijan? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Bueno, el algoritmo de la división, o sea, el algoritmo de Euclides es bastante claro. Hay que ir usando el algoritmo de la división hasta que encontremos resto cero. Entonces aquí el 442 es lo mismo, esto era 94 por 4, ¿verdad? Porque 94 por 4 era 376, esto es 376. ¿Y cuánto me falta para llegar al 442? Aquí nos va a faltar 66. Entonces el resto va a ser 66, ¿se fijan? Entonces ahora, como todavía no tenemos resto cero, hay que seguir. Ahora yo hago lo mismo con el 94 y el resto, ¿verdad? Esa era la idea. Entonces el 94 es lo mismo que 66 por 1, ¿verdad? 66. ¿Y cuánto me falta para llegar al 94? 28. Como el resto aún no es cero, volvemos a usar el mismo método. Ahora entre el 66 y el 28. Esa es la idea del algoritmo de Euclides, como cada vez que los números se hagan más pequeños. Entonces 66 ahora sí es 28 por 2, ¿verdad? Porque eso es 54. No, eso es 56 más bien dicho. Y para llegar al 66 me faltan simplemente 10. Entonces el resto es 10. Como el resto aún no es cero, continuamos. Ahora entre el 28 y el 10. Entonces el 28 es lo mismo que 10 por 2 más 8. Todavía el resto no es cero, así que ahora entre el 10 y el 8 volvemos a hacer lo mismo. 10 es 8 por 1 más 2. Como el resto sigue sin ser cero, usamos el máximo, o sea, usamos el algoritmo de edición con el 8 y el 2. Entonces me queda que 8 es 2 por 4 más 0. Ah, aquí pillamos el resto cero. Entonces, si aquí tenemos el resto cero, entonces el máximo común divisor va a ser el resto anterior, ¿verdad? Este de aquí es el máximo común divisor. O sea, efectivamente era 2.
El máximo común divisor era 2. ¿Ok? Bien, entonces ahí utilizamos el algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor. Bueno, ¿qué es lo que nos dice ahora la identidad de Besut? La identidad de Besut me dice que este máximo común divisor yo lo puedo escribir como una combinación lineal entera de 442 y 94. Es decir, se puede escribir como 442 por algo más 94 por algo. Entonces, ¿cómo encuentro los números por los que tengo que multiplicar al 442 y al 94 para que al sumarlos me dé 2? Está como medio extraño. O sea, así al ojo no va a salir tan sencillamente, ¿verdad? Entonces, la idea es cómo lo encontramos. Bueno, vamos a ir haciendo lo que nos sugería la demostración. Vamos a ir despejando los restos y vamos a ir reemplazándolo hasta que lleguemos al primero. Eso es lo que hicimos en la demostración, ¿verdad? Ya, entonces, aquí, de este paso de aquí, voy a despejar mi máximo común divisor, que es 2. Si yo lo despejo, me queda que 2 es 10 menos 8 por 1, ¿verdad? Me queda 10 menos 8 por 1. Claro, el 8 por 1 pasa restando. Pero ahora, este 8 que está acá resulta ser el resto anterior. Por lo tanto, si yo despejo el 8 del paso anterior y lo reemplazo aquí, ¿cómo nos va a quedar? Va a ser 10 menos 1 multiplicado por 8, pero fíjate que aquí el 8 es 28 menos 10 por 2. 28 menos 10 por 2. ¿Se fijan? Que ahí reemplacé ese 8 por lo que resulta de despejar el 8 acá, porque ahí el 10 por 2 pasa restando. Y me queda eso. A ver, vamos a jugar aquí un poquito. Fíjate, esto es lo mismo que 10. Aquí va a ser menos 1 por 28. Menos 1 por 28. Y aquí va a ser menos 1 menos 10 por 2. O sea, eso va a ser más 10 por 2, ¿verdad? Porque menos con menos más y 1 por 10 por 2 es 10 por 2. Entonces ahora fíjate, esto es lo mismo que ¿quién? 28 por menos 1. 28 por menos 1. Y aquí va a ser 10 por 1 más 10 por 2. Eso es lo mismo que más 10 por 3. Efectivamente, 28 por menos 1 más 10 por 3 me da 2, porque 28 por menos 1 es menos 28, 10 por 3 es 30 y menos 28 más 30 me da 2. Se dan cuenta que aquí ustedes no tienen que calcular. Ustedes no tienen que calcular cuánto es 10 por 2, cuánto. No, tienen que ir escribiendo y factorizando simplemente, porque a nosotros nos va a interesar la combinación lineal Carmen. Ya, ahora continuamos, seguimos este paso hacia atrás hasta que lleguemos al paso inicio, al paso inicial. Fíjate, ahora tengo ese 10 y el 10 es el resto del paso anterior. Entonces hago lo mismo, de este paso de acá, despejo el 10 y lo que me salga lo reemplazo allá. Entonces esto va a ser lo mismo que 28 por menos 1 más 3 por 10. Y el 10 aquí es 66 menos 28 por 2. 66 menos 28 por 2. ¿Se fija? Bueno, ahí multipliquemos, a ver, veamos cómo nos queda. Aquí tengo 28 por menos 1. Aquí va a ser 3 por 66. E insisto, esto no se resuelve. Ustedes no tienen que calcularlo, simplemente lo dejan expresado. 66 por 3. Y aquí va a ser 3 menos 28 por 2. Eso es lo mismo que 28 por menos 6, ¿verdad? Ahí multiplico el menos 2 por el 3. Bueno, ahora fíjate, esto va a ser 66 por 3 más 28, y aquí tengo 28 por menos 1 y 28 por menos 6, eso es 28 por menos 7. Ahora, fíjate, aquí tengo el 28 y el 28 es el resto anterior. Entonces, regresamos aquí al antepenúltimo paso. Bueno, digamos al segundo paso en realidad, ¿no? Despejo el 28 de ahí y me queda 66 por 3 más menos 7 y el 28 lo reemplazo por lo que me salga de despejarlo aquí, que va a ser 94 menos 66 por 1, ¿verdad? Aquí despejo el 28, el 66 por 1 pasa restando y nos queda ahí. Bueno, desarrollo aquí un poco, esto va a ser 66 por 3 más 94 por menos 7 y aquí va a ser más 66 por 7 positivo. Fíjate que es 7 positivo porque es menos 7 por menos 1 por 66, entonces 7 positivo. ¿Ok? Entonces esto va a ser lo mismo, fíjate, 94 por menos 7, 94 por menos 7 más 66 por, aquí tengo 3,66 y aquí tengo 7,66. Entonces eso va a ser 66 por 10.
Por último, este 66 es el resto que tuvimos en el primer paso. Por lo tanto, lo reemplazamos por lo que obtuvimos al inicio y me va a quedar lo siguiente. A ver, voy a borrar aquí los primeros pasos para que tenga espacio. Entonces me va a quedar 94 por menos 7 más 10 por 66, pero de aquí, despejando el 66, es 442 menos 94 por 4. ¿Se fijan? Ahí voy a borrar un poquito más acá. Bien, entonces ahora sí podemos concluir esto. Fíjate, esto va a ser 94 por menos 7. Aquí va a ser 10 por 442. Y aquí va a ser 10 por menos 94 por 4. Eso es 94 por menos 40, ¿verdad? Que es 10 por menos 4. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que el 2 es igual a ¿quién? Es igual a 442 por 10, 442 por 10, más 94 por ¿cuánto? Fíjate, aquí tengo 7,90 menos 7,94 y aquí tengo menos 40,94. Entonces, en total tengo menos 47,94. Y aquí está la combinación lineal que nos dice la identidad de Besut. ¿Se fijan? Efectivamente, el 2 es el máximo común divisor entre 442 y 94 y se puede escribir como una combinación lineal de 442 y 94. ¿Se fijan? Y ahí pillamos los numeritos. Estos numeritos de acá son los que así a simple vista cuesta pillarlos. ¿Se fijan? Entonces ahora los pillamos porque nos permite el mismo algoritmo de la división, si vamos regresando hacia atrás, nos permite encontrar esos números. ¿Ok? Entonces, utilizando el algoritmo de la división, pero, o sea, el algoritmo de Euclides, pero hacia atrás, podemos encontrar los coeficientes de la identidad de Besut. ¿Ok? Esos numeritos muchas veces se conocen como coeficientes de Besut, ¿sí? Por lo mismo, por la identidad de Besut, ¿no? Esa es como la idea finalmente. ¿Ok? Entonces, así es como se encuentran. Es simplemente utilizar el algoritmo de Euclides pero hacia atrás, de manera inversa, despejando los restos hasta que lleguemos al paso de inicio. Entonces, como les decía, al terminar, al regresar al inicio, van a volver a aparecer los números del máximo común divisor, pero ahí nos van a quedar factorizados. ¿Ok? Recuerden que cuando ustedes vayan despejando y reemplazando, no tienen que calcular cuánto es 63 por 3, cuánto es 442 por 10. No, eso se va dejando factorizado porque los números que aparezcan van a ser aquí los coeficientes que necesitamos. ¿Se fijan? Entonces, efectivamente, ahí tenemos un ejemplo de cómo se aplica este resultado que es muy interesante. Entonces, desde ahora en adelante podemos escribir el máximo común divisor entre dos números como una combinación lineal de ellos. ¿Se fijan? Es bastante sencillo. Ujú. Bien, vemos algunas consecuencias interesantes. Un corolario. Primero, si A y B son dos números enteros tales que el máximo común divisor es 1, entonces existen U y B enteros tales que A por U más B por V es 1. Ya, este corolario es consecuencia inmediata de lo que demostramos recién con la identidad de Besut. Claro, porque la identidad de Besut me dice que el máximo común divisor entre A y B es una combinación lineal de A y B. Es decir, esto es lo mismo que A por U más B por V para algún U y B entero. Bueno, si el máximo común divisor es 1, bueno, sigue cumpliéndose lo mismo, no es como que sea diferente, el teorema es para todos. Entonces, si el máximo común divisor es 1, también se cumple lo mismo. El 1 va a ser una combinación lineal de A por U más B por B, no hay problema. Ya, pero ahora viene algo interesante. Supongamos que yo tengo un número entero cualquiera. Si yo multiplico por n esta igualdad, ¿qué nos va a quedar? Si multiplico por n aquí, me queda n por 1, que es n, y al lado derecho tenemos que distribuir, entonces me va a quedar a por u por n más b por b por n. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes dos números cuyo máximo común divisor es 1, entonces vamos a poder utilizar esos dos números para escribir cualquier otro número entero usando una combinación lineal. Cualquier otro, cualquiera, el que a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, yo sé, a ver, ¿cuál es el máximo común divisor entre 3 y 2? Calculémoslo usando el algoritmo de Euclides. A ver, yo sé que el 3 es 2 por 1 más 1, el resto no es 0, así que ahora usamos el algoritmo de la división con el 2 y el 1. Entonces aquí me queda que
2 es lo mismo que 1 por 2 más 0. Como el resto me dio 0, el resto anterior es el máximo común divisor, es 1. Ah, ¿qué significa esto? En este caso significa que el máximo común divisor entre 3 y 2 es 1. Ya, entonces por el algoritmo, o sea, por el teorema de Besut, yo sé que este 1 yo lo puedo escribir como una combinación lineal del 3 y el 2. Y claro, en este caso es muy sencillo, porque sería despejar el 1 de acá simplemente, y ahí me queda que 1 es igual, bueno, ahí el 2 pasaría restando, sería 2 por menos 1, y el 3 me queda 3, pues lo voy a escribir 3 por 1. Y me queda esta expresión de acá. ¿Se fijan? El 1 efectivamente es 2 por menos 1 más 3 por 1. 3 menos 2 que es 1. Bueno, ahora, supongamos que yo quiero escribir el número 228 como combinación lineal del 3 y el 2. ¿Lo puedo escribir? Sí, porque sería cosa de multiplicar esto simplemente. Entonces, si yo multiplico esto por 228, me queda que el 228 es lo mismo que 2 por menos 228 más 3 por 228. Y listo, ahí está escrito. Esto es una combinación lineal del 2 y el 3. El 228 lo escribí como combinación lineal del 2 y el 3. Ah, es que ahora yo quiero escribir el número 60. ¿Lo podré escribir como combinación lineal del 2 y el 3? Sí, de aquí simplemente multiplico por 60. Entonces 60 es lo mismo que 2 por menos 60 más 3 por 60. ¿Se fijan? Entonces así ustedes pueden escribir cualquier número entero. Entonces, si ustedes tienen dos números cuyo máximo divisor es 1, pueden usar esos dos números para escribir cualquier entero como combinación lineal. ¿Ok? Entonces eso es bastante interesante. Eso es bastante interesante porque de repente nos va a permitir escribir algunos números de una manera más sencilla. ¿Ya? Insisto, a lo mejor yo puedo tener un número muy grande que lo puedo descomponer usando este truco en números más pequeños que sean más fáciles de trabajar. Entonces, esta identidad es bastante útil. Esto es válido solamente si el máximo común divisor es 1, evidentemente. ¿Verdad? Si el máximo común divisor es 2, por ejemplo, o 3, ya no se va a poder escribir cualquier número. Pero si es 1 particularmente, sí se puede. ¿Ya? Así que este es un resultado interesante. Bien, el último teorema con el que vamos a finalizar, como que trata de generalizar un poco lo que acabamos de ver, ¿ya? Y dice lo siguiente: sean A y B dos números enteros, no ambos cero, ¿ya? Tales que el máximo común divisor entre A y B es D. ¿Ok? Entonces supongamos que el máximo común divisor entre A y B es D. Entonces, una pregunta que a mí me pueden hacer es, a ver, si yo tengo un entero C cualquiera, ¿podré escribir C como una combinación lineal entera de A y B? ¿Podré escribir un número entero cualquiera como combinación lineal entera de este A y este B? Bueno, la verdad es que se va a poder a veces y a veces no. ¿Cuándo se va a poder? Bueno, el teorema me dice que C se puede escribir como combinación lineal entera de A y B si y solamente si el máximo común divisor entre A y B divide a C. ¿Sí? Si el máximo común divisor entre A y B divide a C, entonces se va a poder escribir como combinación lineal. Si no lo divide, no se puede. Eso es lo que me está diciendo este teorema. Y esto viene a ratificar un poco lo que vimos en el corolario anterior. Claro, si el máximo común divisor entre dos números es 1, el 1 divide a todos los números. Por eso es que cualquier número se puede escribir como combinación lineal de estos dos si el máximo común divisor es 1. Pero si no es 1, ya se empieza a poner más difícil la pregunta. Si el máximo común divisor no es 1, ¿podré escribir otro número como combinación lineal de ellos? Se puede solamente si su máximo común divisor lo divide. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo, a ver, ¿cuál será el máximo común divisor entre el 4 y el 6? Bueno, usamos el algoritmo de la división. Entonces me queda que 6 es 4 por 1 más 2, y después 4 es 2 por 2 más 0. Ya, entonces como aquí llegamos al 0, el resto anterior es el máximo común divisor. O sea, el máximo común divisor entre 4 y 6 es 2. Más aún, yo puedo escribir ese 2 usando la identidad de Besut, ¿verdad? Ese 2 va a ser, fíjate, ese 4 por 1 pasa restando, entonces va a ser 4 por menos 1 más 6 por 1. Voy a escribirlo así como 6 por 1. Ya, entonces ahí está escrito. Entonces ahora yo me puedo preguntar, a ver, por ejemplo, el 23.
¿Se puede escribir como combinación lineal del 4 y del 6? ¿Lo podré escribir sumando y multiplicando el 4 y el 6? Bueno, para que se pueda, su máximo común divisor tiene que dividir al 23, es decir, el 2 tiene que dividir al 23. Pero en este caso no ocurre. El 2 no divide al 23, porque 23 es 2 por 12, no, es 2 por 11 más 1. 11 por 2 son 22 más 1, 23. Como el resto no es cero, entonces el 2 no divide al 23. Y entonces, si el máximo común divisor entre 4 y 6 no divide al 23, significa que el 23 no se puede escribir como combinación lineal del 4 y el 6. No hay forma, o sea, ustedes no van a pillar ninguna combinación lineal entera. Aunque se pongan a buscar, nunca van a pillar, porque el teorema asegura que no se puede. Ahora, yo podría preguntarme, a ver, ¿y el 24 se podrá escribir como combinación lineal entera del 4 y del 6? Bueno, para que se pueda, el máximo común divisor, que es el 2, tendría que dividir al 24. Ah, y en este caso sí, ¿verdad? El 2 sí divide al 24, porque 24 es 2 por 12. Por lo tanto, como el 2 sí divide al 24, sí se puede escribir como combinación lineal. A ver, ¿y cómo sería la combinación lineal? Bueno, aquí tendríamos que jugar con esto, ¿no? Simplemente esta igualdad yo la multiplico por 12 a ambos lados. Entonces al lado izquierdo me queda 2 por 12, que es 24. Y al lado derecho me queda 4 por menos 12 más 6 por 12. Y ahí está. Entonces efectivamente el 24 es una combinación lineal del 4 y del 6. Lo puedo armar sumando y multiplicando el 4 y el 6 por algún otro número entero. ¿Ok? Entonces el teorema aquí nos asegura ese resultado que es bastante útil. Insisto, escribir como combinaciones lineales es bastante útil porque nos permite descomponer números grandes en números más pequeños que son más fáciles de trabajar. Entonces este teorema tiene un gran valor. Incluso fíjate que este teorema nos dice algo más interesante. Además, dice que el máximo común divisor es el número más pequeño que se puede escribir como combinación lineal de A y B. Es el número, bueno, el número positivo más pequeño en realidad, ¿no? Es el número positivo más pequeño que se puede escribir como combinación lineal de A y B. El más pequeño. O sea, no hay uno más pequeño que D que se pueda escribir como combinación lineal de A y B. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer la demostración. Vamos a hacer la demostración. Ya, este es un sí, solo sí, ¿verdad? Es un sí, solo sí. Así que tenemos que demostrar las dos direcciones. Entonces, primero vamos hacia la derecha. ¿Ya? Supongamos entonces que C se puede escribir como combinación lineal entera de A y B. Es decir, supongamos que el C yo lo puedo escribir de la forma A por X más B por Y para algún X y Y entero. Ya. Y también vamos a ponerle nombre al máximo común divisor. Y supongamos que el máximo común divisor entre A y B se llama D. ¿Ya? Ya. ¿Qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que D divide a C, que este máximo común divisor divide a S. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí por demostrar D divide a C. Eso es lo que tengo que demostrar. ¿Ok? Esto es lo que tengo y esto es a donde yo quiero llegar. Ya, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos esta demostración? Bueno, aquí la demostración es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque si D es el máximo común divisor de A y B, se tiene que cumplir que D divide a A y que D divide a B, ¿verdad? Porque el máximo común divisor es un divisor común, entonces los tiene que dividir a los dos. Bueno, demostramos nosotros que si yo tengo un número que divide A y divide a B, divida cualquier combinación lineal entera de eso, ¿verdad? Yo sé que D va a dividir a por U más B por B para todo U y B entero. Esto lo demostramos en la clase de combinaciones lineales, ¿verdad? O sea, si yo tengo un número que divida 2, divida cualquier combinación lineal de esos dos. Incluso se demostró que el teorema era general, o sea, podías dividir a 10 y dividía cualquier combinación lineal de los 10. O sea, es general este teorema. Bueno, como esto se cumple para cualquier U y para cualquier B entero, yo podría escoger particularmente que U sea X y que B sea Y, ¿verdad? Que son dos enteros cualquiera. Entonces D va a dividir a A por X más B por B.
Pero ¿quién es AX más B por B? Ah, fíjate, aquí está A por X más B por Y. Bueno, ahí era B por Y ahora que lo veo. Claro, porque aquí yo estoy tomando B igual a Y. Ahí sí. A por X más B por Y es C, po. Entonces, ¿qué se cumple aquí? Que D divida C. ¿Se fijan? Ahí partimos del lado izquierdo y llegamos al lado derecho. Efectivamente, si tú tienes un número que es una combinación lineal de A y B, entonces el máximo común divisor de A y B divide a C. Ya, vamos a hacer ahora la demostración hacia el otro lado, ¿ok? En la otra dirección. Voy a borrar aquí un poquito y vamos a hacer la demostración en la otra dirección, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que suponer lo contrario. Bueno, no exactamente lo contrario, sino que el recíproco, ¿no? Es decir, supongamos que el máximo común divisor entre A y B es D y supongamos que D divide a C, ¿verdad? Estamos suponiendo esto de acá. ¿Qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que C es una combinación lineal de A y B, ¿verdad? Por demostrar que C es una combinación lineal entera de A y B. Eso es lo que tengo que demostrar. O sea, tengo que demostrar que C se puede escribir como A por alguna cosa más B por alguna cosa, ¿verdad? Donde X e Y es cualquier entero, da lo mismo. O sea, mientras existan, estamos bien. Bien, entonces vamos a ver cómo sería esto. La demostración también es bastante sencilla, ¿ya? A ver, si D es el máximo común divisor entre A y B, entonces, ¿qué ocurre? Por la identidad de Besut que demostramos hace un momento, yo sé que el máximo común divisor de A y B se puede escribir como una combinación lineal entera de A y B. Es decir, yo sé que D se puede escribir como A por U más B por B para algún U y B entero, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la identidad de Besut. El máximo común divisor de dos números es una combinación lineal entera de dichos números. Bien, ahí estamos usando esa hipótesis de ahí. La otra hipótesis que tenemos es que D divide a C. Bueno, si D divide a C, si D divide a C, entonces existe un entero K tal que C es igual a D por K, ¿verdad? Esa es la definición de divisibilidad. Si D divide a C es porque C es un múltiplo de D, es D por algo. En este caso, D por K. Entonces, fíjate, voy a tomar esta igualdad acá, D igual a A por U más B por B, y voy a multiplicarla por ese K. Vamos a multiplicar por K. Entonces, al lado izquierdo me queda D por K, y al lado derecho me queda A por U por K, más B por B por K, ¿verdad? Por la distributividad. Ya, pero ¿quién es D por K? D por K es C. Entonces aquí me queda C. A esta cosa que está acá, a ese U por K, ese es un entero. Así que lo voy a renombrar y le voy a poner X. Y el B por K también es un entero. Así que lo voy a renombrar y le voy a poner Y. Entonces me queda que C es A por X más B por Y para algún X y Y en Z. Y ahí está demostrado esto, ¿no? O sea, ahí demostramos que efectivamente C es una combinación lineal de A y B. ¿Ok? Entonces con eso se termina la demostración de esa parte. O sea, efectivamente hemos demostrado, ¿verdad? Que un entero se puede escribir como combinación lineal entera de A y B solamente si el máximo común divisor de esos números divide a ese número que queremos ver. ¿Ok? Así que ahí está esa prueba. Fíjate que todavía nos falta demostrar esto. ¿Ah? Esto es cortito. ¿M? Dice que además D es el número positivo más pequeño que puede ser escrito de esta forma. Eso es bastante sencillo. ¿Por qué? Bueno, yo sé que D es el máximo común divisor de A y B, ¿verdad? Por lo tanto, cumple las dos propiedades que tiene que cumplir el máximo común divisor. Si D tiene que dividir a A y D tiene que dividir a B, y si existe otro divisor, si C divide a A y C divide a B, entonces C tiene que ser menor o igual que D, ¿verdad? Esa es la propiedad. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos que existe un entero, pongámosle X, supongamos que existe un entero, supongamos positivo. Ok, voy a borrar acá para tener un poco de espacio. Supongamos que existe un entero positivo X,
¿ya? Que se puede escribir como combinación lineal de A y B, ¿sí? Es decir, supongamos que X es igual a A por U más B por B, ¿verdad? Para algún A y B, o sea, algún U y B en Z. Bueno, por el teorema de recién, ya demostramos que si un número se puede escribir como combinación lineal entera de A y B, entonces el máximo común divisor tiene que dividir ese número, ¿verdad? Entonces, si aquí X yo lo puedo escribir como combinación lineal de A y B, el máximo común divisor tiene que dividir ese número, ¿verdad? Pero nosotros ya demostramos en algunas clases anteriores que si D divide a X, entonces el valor absoluto de D tiene que ser menor o igual que el valor absoluto de X, ¿verdad? Tiene que ser menor o igual que el valor absoluto de X. Si este divide a este, su valor absoluto es más pequeño que el de este. Bueno, como el máximo común divisor es positivo, ¿verdad? Siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque todos los números tienen divisores positivos. Por lo tanto, el máximo común divisor tiene que ser positivo. No puede ser negativo porque como siempre hay positivos, un número positivo va a ser más grande que uno negativo. Y el máximo común divisor es el más grande, así que va a tener que ser positivo de todas maneras. Así que ese D es positivo, es mayor que cero. Así que su valor absoluto es el mismo D. Y X estamos diciendo que es un número positivo. Así que el valor absoluto de X también es X. Bueno, ahí está demostrado entonces, ¿verdad? Fíjate que si hay otro número que se puede escribir como combinación lineal de A y B, tiene que ser más grande que D. Eso indica que el máximo común divisor es el número más pequeño que se puede escribir como combinación lineal de A y B. ¿Ok? Porque cualquier otro que se pueda escribir como combinación lineal de A y B es más grande que el valor, o sea, más grande que el máximo común divisor. ¿Sí? Así que eso finaliza la demostración. ¿Ok? Esta parte es importante, la vamos a usar ahí en algún momento, sirve saber que es el más pequeño, ¿ah? Porque ahí podríamos jugar con alguna contradicción. A lo mejor yo encuentro uno más pequeño y no es posible porque el máximo común divisor es el más chico de todos, ¿te fijas? Entonces, este tipo de resultados son bastante útiles y bastante importantes. ¿Mm? Bien, eso es entonces respecto de la identidad de Besut. Ahí la tenemos, e insisto, esta propiedad es súper importante, la vamos a usar mucho. Así que hay que tenerla aquí en nuestro arsenal de contenidos, ¿sí? Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que indica? Indica que el máximo común divisor de dos números es una combinación lineal de dichos números. ¿Y cómo se puede encontrar? Con el algoritmo de Euclides, ¿verdad? Tal como nosotros lo hicimos acá, pero como regresando hacia atrás, ¿no? Es como ir sustituyendo hacia atrás de alguna manera, ¿verdad? Uno va del final al inicio y ahí uno encuentra la combinación lineal. Así que es bastante útil. Y estos de aquí son algunos resultados adicionales, ¿verdad? Si el máximo común divisor de dos números es 1, entonces cualquier entero se puede escribir como combinación lineal de ellos. Y un número se puede escribir como combinación lineal de dos números si el máximo común divisor de esos números divide al primero. ¿Ok? Es la única forma. Si no lo divide, no hay forma de escribirlo como combinación lineal. ¿Ok? Así que estas son como las propiedades importantes que hay detrás de esta proposición. ¿Mm? Bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios. Y si no, ya nos veríamos en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.